Hola grupo, vamos a hablar un poco hoy de lo que es la tensión arterial, que forma parte del control de los signos vitales, y podemos empezar a decir que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las paredes arteriales, y la tensión arterial es la resistencia que le oponen las paredes arteriales al paso de la sangre. Acá vemos que son dos cosas diferentes, ¿sí? El registro de la TA o tensión arterial resulta de una interrelación entre el estado anátomo-funcional del corazón, la volemia y el sistema renal. Debido al movimiento sanguíneo en forma de onda, se realizan dos medidas de tensión o presión arterial: la presión sistólica o máxima, la cual corresponde a la contracción ventricular, y la presión diastólica o mínima, la cual corresponde a la relajación de los ventrículos, ¿sí? La relación de la presión arterial sistólica-diastólica durante el ciclo cardíaco se denomina presión arterial media, ¿sí? La tensión arterial nosotros la tomamos con un instrumento que se llama esfingomanómetro o tensiómetro. Eso está dentro de los elementos de bolsillo que tiene el enfermero y la enfermera. Y también tenemos otro elemento que es el estetoscopio, ¿sí? Lo cual hace que nosotros auscultemos, ¿sí?, la arteria correspondiente para tomar la tensión arterial. Siempre hablando de la toma en los brazos, ¿sí?, o en lo que es el antebrazo. Allí tenemos la arteria humeral o braquial, en donde nosotros apoyamos el estetoscopio. Puede ser la campana o el diafragma. Generalmente nosotros tenemos estetoscopio con el diafragma solamente, y ahí tomamos la tensión arterial con el manguito hemostático por encima, ¿sí?, de donde nosotros depositamos el diafragma del estetoscopio. Allí empezamos a insuflar y nos dará valores, ¿sí? Los valores normales, para que nosotros te entendamos rápidamente, son 120-80 milímetros de mercurio. Ese es el valor ideal, justamente, pero esto puede fluctuar claramente, donde también lo consideramos dentro de esos rangos la normalidad, porque claramente la tensión arterial en el adulto no es idéntica, no se replica exactamente en todos por igual. Esta toma puede relacionarse entre los 90-60 milímetros de mercurio como límite mínimo, ¿sí?, y entre 140-90 como límite máximo. Digamos que ese rango es el que nosotros vamos a circunscribir dentro de las posibilidades de normalidad, dependiendo la idiosincrasia de cada paciente, ¿no? De todas maneras, ya un 140-90 milímetros de mercurio, para algunas bibliografías estamos hablando de hipertensión primaria, quizás también de prehipertensión, porque son valores limítrofes, ¿no es cierto? Siempre se considera como un valor normal y límite 135-85, digamos, eso sería un poco más adecuado. Cuando nos arribamos al 140-90 ya estamos dentro de un límite, no de riesgo, pero sí justamente dentro del parámetro de la normalidad. Lo cual, por encima de los 140-90 hablamos francamente de hipertensión arterial. Y por debajo de los 90-60 milímetros de mercurio estaríamos hablando de hipotensión arterial, ¿sí? Esos serían los rangos, ¿sí? La valoración de la presión arterial o tensión arterial, lo primero que tenemos que hacer es explicar la técnica al paciente, como todas las técnicas, ¿sí? Situarlo en una posición cómoda, sentado o en decúbito, jamás tomarle la presión arterial parado, de ninguna manera. Y si es que estamos en la calle tomando la TA, bueno, y como a veces algunas enfermeras de Cruz Roja lo habrán visto, bueno, tiene que estar sentado de 3 a 5 minutos, relajado, ¿sí?, y después uno le toma la tensión, porque digamos caminando estaría quizás con los valores elevados, ¿sí? También si la persona está fumando, eso también puede incrementar los valores por encima de los rangos deseables y hacer un falso hallazgo dentro de los valores, claramente. En el caso del hospital, bueno, estará sentado en la cama o en decúbito dorsal,
y ahí ese problema no lo tenemos, está relajado ya de por sí. El paciente debe permanecer entonces en reposo, como decimos, de 10 a 15 minutos antes de la TA en el caso de lo que es la vía pública. Aplicar el brazalete o manguito del tensiómetro alrededor del brazo, dejándolo libre la zona de flexión del codo, ¿sí? El manguito debe escogerse de acuerdo a los diámetros del brazo del paciente. La desigualdad relativa puede ser causado un error de medición. Por eso hay que ver el diámetro del brazo y la calidad, ¿sí? Y cómo es ese brazalete que dice el texto, ¿no es cierto? Tiene que quedar ni muy apretado ni muy blando, digamos, porque va a haber un error en la medición. Localizar por palpación el pulso braquial humeral y colocar el estetoscopio. Ese es otro paso. Entendamos que la humeral es una arteria, como dijimos, del antebrazo que va hacia el lateral interno del bíceps, ¿sí? Ahí podemos palparlo, o si sabemos que anatómicamente el lugar, directamente apoyar el esteto en esa región. Cerrar la válvula de aire, insuflar hasta la desaparición del pulso. Normalmente después de los 150, 160 desaparece el pulso, ¿sí? Y ahí se puede empezar a desinsuflar claramente. Pero a ver, si está hipertenso, el pulso se va a perder mucho más arriba también. Así que ya de movida nos da una idea vaga de cuánto está la presión, si el pulso es que no se pierde cuando insuflamos el manguito hemostático, ¿sí? El punto que se escucha, el primer ruido, corresponde a una TA máxima o sistólica, y a partir de allí se van escuchando otros latidos regulares que disminuyen en intensidad, siendo el punto el que dejan de escucharse lo que corresponde a la TA mínima o diastólica, ¿sí? Aunque frecuentemente la TA se mide en un solo brazo, es conveniente la medición de ambos brazos, en el que se dejan de escucharse ambos, ¿sí? A ver, vamos a explicarlo mejor. Sobre todo en la primera consulta, tenemos a nuestro paciente y tomaremos la TA en ambos brazos. Y en el brazo que me dé con mayor elevación, ¿sí? Que por lo general es el izquierdo, ahí es donde nosotros tomaremos registro siempre de la tensión arterial. Y el hecho también está en tomarle la presión siempre a la misma hora, por lo menos dentro de esos márgenes, en los mismos horarios, que no sea antes o después de comer, como que no me importa, ¿sí? Antes de comer o después de comer le tomaré la tensión, pero siempre intentando estandarizar los mismos horarios para que el servicio tenga cierto grado de coherencia, que le tomamos a la mañana, a la tarde y a la noche en horarios más o menos que todos coincidimos. No es cualquier horario o en cualquier momento, de paso tengo un poquito de tiempo y le tomo la TA, sino que es de considerar el horario como elemento fundamental para el seguimiento y valoración de la tensión arterial. Gracias.